Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Colectivo Burbuja. Bienvenidos a una nueva edición de Radioactividad. Saludamos también a los oyentes que conectan con nosotros a partir de la web del Salto, en elsaltodiario.com. Si nos acabáis de conocer por este medio, os recomiendo que entréis en colectivoburbuja.org para saber más sobre nosotros, sobre todos los temas que tratamos y sobre los podcasts que publicamos, porque aparte de esta radioactividad hay podcasts de política y de economía y de cultura, de muchas más cosas. Hoy tenemos un radioactividad con un nuevo invitado, se llama Daniel Rueda. Daniel, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, es un placer estar por aquí. Me han pedido que me presente un poquito. Adelante, cuéntanos. Soy químico por la Universidad de Barcelona, tengo un máster en materiales aplicados y actualmente estoy haciendo un doctorado de nanociencia y concretamente la especialidad de desarrollo de materiales para el almacenamiento de energía. Entonces, pues hoy venía a colaborar, a dar mi granito de arena hablando pues del tema de la energía, que es algo que toco en mi día a día continuamente. Muy bien, pinta muy interesante todo lo que nos vas a contar, a ver si nos da tiempo en el programa. Y de los clásicos de radioactividad, hoy tenemos a Rafael Íñiguez, que hacía algunos programas que no venía por aquí. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido de vuelta. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por volverme a invitar. Y también tenemos a Oriol, que sí que es fiel. ¿Qué tal, Oriol? Hola, ¿qué tal? Gracias. Pues bien, como decimos, hoy vamos a tener un programa quizás algo técnico, pero vamos, Daniel también me ha contado antes que es divulgador, que está acostumbrado a intentar hablar para la gente que no maneja los términos técnicos y científicos, así que estoy segura de que lo va a hacer muy bien. Pero bueno, vamos a hablar, si no me equivoco, ahora matizáis todos, del problema energético global, que tiene que ver con el abastecimiento de energía, que por lo que cuentas es tu especialidad, Daniel, y si es un problema de potencia, si falta energía, si las renovables van a poder abastecernos, si la tecnología actual va a servir, si no, y además la propuesta que nos va a hacer Daniel, que espero que explique muy bien porque ahí pues sí que se meterá en temas técnicos. Vamos a empezar con Daniel y con todo el diagnóstico del problema energético global. Cuéntanos, ¿cuál es este problema, Daniel? Adelante. Bueno, el principal problema es que hoy en día es de dónde sacamos la energía, de los combustibles fósiles. No creo que sorprendo a nadie si digo que eso es una muy mala idea y el camino al que vamos pues es el de acabar con el planeta por el cambio climático y demás problemas que conlleva el uso de estas fuentes de energía. Entonces, el problema actual en el uso de energías alternativas, renovables, como pues, la eólica, la solar, es su intermitencia, porque estamos basados en un sistema de producción para el consumo inmediato. Cuando se aumenta la demanda, aumenta la producción simplemente quemando más. Que necesitamos producir menos, necesitamos consumir menos, pues quemamos menos. No tiene más. Entonces, la solución que se plantea a esto se llama red inteligente, Smart Grid, y consiste en una deslocalización de la producción. En vez de tener centrales en las cuales producir esta energía localizadas en un punto concreto, imaginémonos que ponemos paneles solares pues en un país, pongamos que lo ponemos en España, por todas partes, sin que haya impuestos, ¿vale? Y entonces, lo que tendríamos que tener es una red inteligente en la cual si en un sitio se está produciendo más de lo que hace falta y en otro sitio se produce menos de lo que hace falta, ese excedente, mediante un sistema inteligente, se puede enviar en tiempo real a donde haga falta para mantener los niveles funcionando. Entonces, como a mí me gusta decir, aparte de esta intermitencia que tienen las renovables, hay momentos en los cuales las renovables pueden no ser suficientes para abastecer porque, pues, imaginaos que hay una noche sin viento, pues ni la eólica ni la solar pueden funcionar. Entonces, lo que nos haría falta aún para que este sistema realmente funcionara bien y pudiéramos basar nuestro consumo energético en gran medida, principalmente en las renovables, sería acoplar unas baterías a este sistema que además fueran almacenando energía mientras se va produciendo para, pues en estos momentos en los cuales la producción real no es suficiente, las baterías darían esa energía extra al sistema. Y de hecho es un sistema que ya se ha probado, podéis buscar por internet, se probó en Alemania de forma pionera y funcionó muy bien. Antes de seguir con ya las baterías y los supercondensadores que nos vas a explicar, quiero que también Oriol y Rafa participen en un poco la visión que tienen ellos de este diagnóstico y luego nos sigues contando también qué es esta red y cómo puede ser que pueda solucionar el problema de la intermitencia. Rafa, ¿qué nos dices tú del tema de la intermitencia y de todo lo que ha planteado? Adelante. Es que yo el enfoque lo veo que su parte es una solución a una parte del problema energético global. Una cosa es un vector energético y otra cosa una fuente de energía. Entonces, si vamos a hablar solo de electricidad, la electricidad no es una fuente energética, es un vector energético.
Y ese vector energético tiene una fuente de energía primaria que hoy día las principales, como él ha dicho, que tenemos para producir son las fósiles. Estamos hablando de que aproximadamente estamos produciendo electricidad y el resto de todo tipo de energía que utilizamos para transporte, para procesos industriales, etcétera. El 30% se obtiene mediante carbón. No se ha dejado de utilizar nunca el carbón, nunca. Siempre se ha utilizado carbón. De hecho, en China o en Estados Unidos, que son las principales consumidores de energía del mundo, son los que más queman, llegando a producir, a quemar casi el 30 al 40% y más de su energía primaria procedente de esta fuente energética. El petróleo es otro 30%, que se utiliza principalmente para el transporte, y el gas, que es casi un 25%, y que está en crecimiento, puesto que está supliendo el declive o la falta de calidad de carbón y de petróleo, que es el 25%. Entonces, el 15% restante de este 85% de energía primaria proviene de nuclear y de renovable. De nuclear podemos estar hablando que haya aproximadamente un 10%, un 8, un 12, depende de los países, y renovable pura, entre las cuales entra la hidroeléctrica, que lleva abasteciendo solamente de electricidad a numerosos países de la Tierra, entre ellos España, y ha permitido los despegues económicos que supone electrificar un país, pues quizá pueda ser bastante más de la mitad de esa renovable que produce solo electricidad. Entonces, hablar solo de una smart grid diciendo que va a regular la renovable es fantástico, puesto que tendremos que, yendo en un declive en la cantidad de energía que utilizamos, suplir todas las necesidades que tenemos del mundo civilizado y avanzado y seguro que tenemos con energía renovable, que además es intermitente. Pero no podemos confundir que la electricidad es un vector energético. La electricidad se produce con otras fuentes de energía. Y hoy en día, querer decir que vamos a migrar rápidamente desde las fósiles a las renovables pasa porque tendríamos que tener un muchísimo menor consumo de energía en general. Y no podemos olvidar que la energía hoy día es trabajo, es producción, es riqueza y es economía. Entonces, vamos a darle un factor de escalabilidad que tenemos que pensar, que es que las soluciones renovables y las soluciones de poder suplir a las fósiles con renovables, estamos hablando solamente del 15 al 20% de energía primaria total que existe en el mundo usándose, que es la parte eléctrica. El resto no está solucionado. O sea, la importancia que tiene el coche eléctrico ahora mismo, por ejemplo, en el transporte privado, que es fundamental para la economía y para nuestro sistema de vida, es ínfimo. Y las limitaciones que tenemos ahora mismo son muy pequeñas, por dar un punto de escalabilidad, ¿no? De ponerle número al asunto. Entonces, me gustaría pensar que todo esto es para poder hacer una migración hacia un mundo energéticamente más con menos consumo. Muy bien. Antes de dar la palabra a Daniel, que imagino que querrá decir algo y que vuelva a explicar este concepto de Smart Grid para seguir todos la conversación bien. No sé si, Oriol, ¿quieres añadir algo? Rafa ha ido directo al Rafa ha sacado un tema directamente y no voy a... Ese tema lo voy a... bueno, él lo explica muy bien. Luego, sobre el Smart Grid, él también no ha explicado... los vectores energéticos y la fórmula de acumular energía, ¿no? Si están hablando de guardarla en embalses, ¿no? Bombear agua hasta arriba, ¿no? Para retener esa energía. Y luego la otra opción creo que era
a pila de combustible, ¿no? O producir por electrólisis, separar eh, hidrógeno y oxígeno del agua, ¿no? Y acumular energía de esa manera, ¿no? No sé, este Smart Grid, ¿hasta qué punto incluye estas tecnologías o simplemente es distribuir la electricidad que se está produciendo en cada momento? Es esa pregunta, vamos. Perdón, Daniel, que tenía el micrófono, he tardado un poquitín. Quiero que hagamos un poco hincapié en el concepto de Smart Grid, que es red inteligente, Dani, si lo puedes volver a explicar un poco solamente para que creo que se entienda una parte del problema, porque si lo he entendido bien, es la parte que distribuye. Creo que también ha señalado un poco, No, Rafa, eso porque no es la tecnología que ahora distribuye y que sí. no, o sea, que no produce energía, ¿no? No, Adelante. no, 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 ahora lo vuelvo a explicar porque, y de paso respondo a algunas de las cuestiones que me habéis Perfecto. dicho. A ver, vuelvo a explicar. Smart Grid tiene el nombre de red inteligente. Como os he dicho, lo primero que he comentado es la deslocalización de la producción de energía. Esto es fundamental. Es decir, tenemos que intentar, y es lo que os he dicho, y no es broma, o sea, la idea principal es, por ejemplo, poner paneles solares en absolutamente todos los tejados del mundo. Poner sistemas eólicos donde se pueda, pero sobre todo tanto con las fotovoltaicas como con la fototérmica, sobre todo la fotovoltaica es la que es más viable ponerla en todas partes, que tengamos prácticamente, digamos, por decirlo mal y fácil, todo cubierto con estos paneles. Entonces, vamos a estar captando energía de muchísimos más sitios. No hace falta construir un parque específico, vamos a ponerlo en todas partes. Entonces, vamos a estar produciendo energía en cualquier sitio, más o menos, pero vamos a estar en cualquier sitio. Entonces, a nivel de escala, la cantidad de energía que se produce es mucho mayor. De hecho, la radiación que llega a la Tierra cada día es enorme. No aprovechamos prácticamente nada. O sea, solamente con lo que llega del Sol da de sobras para suplir las necesidades energéticas de la Tierra y lo que se espera que consuma mucho más. O sea, no tengo los números en la mano, pero la diferencia es abismal. O sea, esa energía nos sobra y de muchísimo. Entonces, obviamente esto es una transición muy larga conseguirlo. Entonces, la idea es eso, digamos, intentar poner este tipo de fuentes en todas partes, deslocalizar. Gracias a que deslocalizamos, somos capaces de captar energía siempre por donde esté apareciendo. Y esta red inteligente la va a distribuir de la forma más eficiente. O sea, no solo distribuimos energía, sino que también a la vez que la producimos, la distribuimos de forma inteligente donde haga falta, donde no se está produciendo suficiente para el consumo, porque a lo mejor en un sitio se está produciendo mucho, pero se consume más, como puede ser una gran ciudad, que luego en un pueblo que estén consumiendo poquito, pero aún consuman menos, pues el pueblo va a estar enviando energía a la ciudad. Y luego, bueno, perdón, respondiendo primero a la primera cuestión, eh, por supuesto, esto es un proyecto a muy, muy largo plazo. Esto implica también que demos un salto eléctrico a la mayoría de cosas, empezando pues por los coches, por ejemplo, y con otros sistemas más avanzados que tienen problemas, de los cuales, pues si da tiempo, hablaré de por qué pues no abrimos a hablar de barcos eléctricos o aviones eléctricos. Pero todo esto es hacia donde tenemos que ir. No es desde luego ni mucho menos algo que pueda pasar ahora mismo, porque hay que hacer una transición enorme. Esta red no es fácil de construir, necesita un implante, unas infraestructuras muy complicadas. Entonces, esto para nada es algo que sea de un día al otro. Esto va a llevar muchísimo tiempo hacerlo. Y respondiendo a la última pregunta, creo que sí, no me dejo ninguna y si no me lo decís, y si queréis que aclare algo más me lo decís, respecto al almacenamiento de energía. Para esto existe una tecnología que se llama baterías de flujo. Son un tipo de baterías distintas, no tienen nada que ver con lo que habéis comentado. Lo de elevar agua me parece a mí cero eficiente, se gasta muchísimo para lo que te va a dar. La pila de combustible tiene el gran problema de que para que funcionen hace falta unos catalizadores basados en platino que son muy caros y que si quieres llevar este proyecto a escala global, no creo que haya bastante platino en el mundo para poder llevarlo a cabo. Y de momento se investiga mucho, pero sigue sin encontrarse una alternativa al platino para que funcione, porque es que si no, no te sale rentable esta pila, gasta más de lo que realmente te va a dar. Entonces, estas baterías de flujo, bueno, luego, si queréis, entro en detalle a explicarlas, qué tienen, qué diferencias hay, porque claro, para explicar por qué se utilizan estas, tengo que explicar un poquito las generales para que veamos qué diferencias hay y por qué usamos estas y no otras. Yo creo que sí, vamos a ir avanzando para allá. Me ha quedado claro que entonces no es solo distribución, sino también producción. Por eso hablabas antes en el email que nos hemos cruzado de granjeros, ¿no? Que nos íbamos a convertir en granjeros porque también íbamos a producir esa idea. Ahora veremos si Rafael tiene sigue viendo desventajas y bueno, también entraremos quizás
en el coste de toda esta red tan brutal que nos estás proponiendo. Entonces, cuéntanos cómo sería toda esta infraestructura eléctrica de distribución también, y si quieres entrar ya en el tema de las baterías. Explica bien también, efectivamente, cómo es una batería, qué significa en el sistema eléctrico, qué es lo que hace para luego poder dar el salto a la propuesta que nos traes. Muy bien, bueno, ¿no queréis decir nada a los demás? Pues no, sigue tú adelante Vale, vale. ahora yo les doy la palabra. Bueno, el tema de infraestructura, digo, no es mi terreno, o sea, no soy capaz de decirte cómo se tiene que conectar, ahí hay temas de software, temas realmente de hardware, de cables, de cómo conectarlo todo. Habría que usar corriente alterna, transformadores, bueno, cosas que se salen de mi control. Entonces, simplemente decir, es una red extremadamente compleja, pero que sobre el papel teórica es posible. De hecho, hoy en día la gran limitación que existe para implantar esta Smart Grid está más en las baterías que no en poder crear esta red. Esta red tenemos los conocimientos y los medios para hacerla. Incluso las renovables ya tienen niveles de eficiencia aceptables que en el caso de que las distribuyéramos masivamente, como os comento, las distribuyéramos por todas partes, podrían servir. El problema está en las baterías. Entonces, como bien habéis hablado muchas veces en este programa, cuando hablamos de batería, lo que la mayoría os pasa por la cabeza es la batería de ion litio. En general, cualquier batería se basa en lo que se llama un proceso electroiónico. En cristiano, ¿qué quiere decir esto? Pues muy fácil, yo os lo digo. Las baterías funcionan mediante un proceso químico. Tenemos, como todos sabéis, los átomos están rodeados de electrones y cada átomo pues tiene un número determinado de electrones que lo rodean. Pero debido a la naturaleza del átomo, algunos son estables con más o menos electrones, unos tienen más tendencia a coger electrones y otros a dar electrones. Entonces, eso se traduce en unas reacciones que se llaman redox, que lo que hacen es transferir electrones. Un átomo le da un electrón a otro. Y eso, por ejemplo, es lo que comúnmente habéis visto que se dice que el metal se oxida. Es una reacción de oxidación, se oxida, pierde un electrón. Entonces, ¿y quién lo gana? Pues lo gana el agua. Pero bueno, es quien ataca el óxido. Entonces, en el caso de las baterías se buscan unos compuestos concretos que se hace que den este proceso redox para que se muevan electrones. Pero cuando a nosotros nos pasa eso con el hierro que se oxida pues ahí en el ambiente, lo que pasa es que esas dos especies directamente, digamos que chocan, se tocan y se pasan el electrón en uno al otro. Nosotros en una batería lo que hacemos es tener estas especies y les ponemos una membrana por el medio que impide que los electrones salten de uno al otro directamente y las conectamos por un cable. Entonces estamos obligando a que para que ese proceso se dé, el electrón tenga que pasar por el cable y entonces nosotros podemos aprovechar ese electrón. Pero hay un coste, porque si yo muevo un electrón de un sitio al otro, la madre naturaleza nos dice que la carga tiene que ser neutra siempre. Es un principio de la naturaleza. Las cargas son neutras, no puedes separar cargas, no puedes tener cargas solas. Entonces, ¿cómo compensas esa carga que se va de un lado de la batería, de un electrodo al otro? Pues moviendo un ion de un electrón al otro, y ese ion sí puede pasar por la membrana. Hoy en día ese ion es el litio, por eso utilizamos baterías de ion litio. Entonces, la limitación de estas baterías son varias. La primera es que el hecho de que tenga que moverse ese ion de un sitio al otro detrás de una membrana es un proceso lento, entre comillas. Lento si lo comparamos al movimiento del electrón. El electrón se podría mover de forma instantánea, pero tiene que estar esperando al ion para que se mantenga la neutralidad. Y el otro problema, que como bien sabéis, es que estas baterías tienen una cantidad de unos ciclos de vida muy limitados. Las baterías comerciales están en torno a los 1000 y 2000 ciclos, más tirando los 1000 ciclos. Un ciclo quiere decir una carga y descarga completa. Entonces, no podemos esperar a utilizar estas baterías en un sistema como los renovables, que van a estar cargando y descargando continuamente por esa intermitencia. Ahora carga, ahora te pide que des. Ahora te media carga, ahora un cuarto. Ahora das, ahora dos. Porque en muy poco tiempo estas baterías van a perder sus funcionalidades y vas a tener que reemplazarlas, lo cual no es económico. Ese es el problema de estas baterías. La alternativa, las baterías de flujo. ¿En qué se diferencian estas dos baterías? Bueno, las normales tenemos sólidos dentro de la batería. Estas especies químicas que reaccionan están en forma sólida. ¿Por qué? Pues porque un sólido es más denso que un líquido y que un gas, con lo cual en menos espacio almacenas más energía porque tienes más material. Tan simple como eso. Pero eso tiene un problema, y es que estos sólidos tienen unas estructuras cristalinas determinadas, se estructuran de unas formas concretas, y los que utilizamos para las baterías tienen unos canales específicos por los cuales los iones se pueden mover. Gracias a eso podemos cargar todo el material, no solo la superficie. Entonces, a medida que nosotros hacemos ciclos de carga y descarga, estas estructuras se van moviendo. Y no siempre de forma completamente reversible, de forma que vamos perdiendo y cerrando canales y al final vamos perdiendo capacidad. Y es inevitable, es innato esta tecnología, no se puede evitar. Con lo cual, las baterías sólidas
no sirven para esto. Las baterías de flujo son un nuevo tipo de batería en el cual se trabaja mucho, y de hecho es una de las cosas en las que yo trabajo, en la cual estas especies químicas que reaccionan están disueltas, son líquidos. Entonces, el hecho de que no haya una estructura cristalina hace que tengan ciclos infinitos sobre el papel, es decir, puedan ciclar infinitas veces sin ningún problema, y ciclos medias cargas con cargas completas, y eso simplemente se almacena en unos tanques enormes. Tienes un sistema de bombeo que hace bombear eso dentro de una celda electroquímica donde se produce la reacción, y está la membrana, y tú vas bombeando y vas haciendo que reaccionen. No tiene mucho más. No sé cómo ha quedado la explicación, porque sin soporte visual es un poco complicado explicarlo. Bueno, la verdad es que batería de flujo no la ha habido nunca. Una pregunta antes de ya dar paso a Oriol y a Rafa. ¿Estas baterías se usan ya o son solo prototipos? ¿Están en investigación en tu proyecto? Ya, Dime. ya se utilizan. ¿Y, En por Japón hay ejemplo? algunas, en Japón hay algunas. Se conocen como las que se utilizan actualmente, las podéis buscar, son baterías redox de vanadio. ¿Y se usan en cosas como ¿qué? ¿Un mando de distancia o una máquina? No, estas cosas son muy grandes, no están Grandotas. pensadas. De hecho, están diseñadas única y exclusivamente para ser acopladas a fuentes de energía renovables. Ahora mismo no se les da ningún otro uso. Vale, está. Porque al ser líquido lo que hay ahí dentro, digamos que, como te he dicho, como es poco denso, la cantidad de energía que puedes almacenar por volumen es muy pequeña si lo comparas con una batería sólida. Pero aquí no tienes problema en que necesitas que sea pequeña porque tienes que estar en el teléfono o en un ordenador o en un coche. No. Entonces, tú esto puedes poner tanques enormes y los pones al lado pues de una central fotovoltaica, y eso, como ahí tienes espacio, pues puedes almacenar con eso. Y te digo, ya hay centrales de este tipo operando. Veo que sí, está muy ligado a la propuesta que nos traes, entonces ya lo voy entendiendo. Oriol, una pregunta y si quieres respondes y si no, pues vuelves a preguntar y no sé qué te parecerá todo esto. Creo que algo Bueno, adelante. Sí. estoy a ver si encuentro información sobre estas baterías de. Entiendo que la densidad energética, por lo que dice, es peor que las baterías de litio, o sea que evidentemente no vale para un coche, no vale para evidentemente otros aplicativos. Es interesante qué materiales se utilizan para estas baterías, ¿no? Y qué requeriría producirlas más o menos. O sea, esa es la pregunta que tengo, ¿no? Porque el vanadio no sé si es raro o se necesitan tierras raras para este tipo de baterías, etcétera, ¿no? ¿Y qué va? ¿Está disuelto en agua o cuál es este líquido? El vanadio, como bien dices, es un elemento escaso y por eso no se está extendiendo esto. Estas son las primeras que han funcionado, se han hecho pruebas, se han implantado en sitios, pero no está extendido por, como comentas, el vanadio no es desde luego algo que sea común, y por eso es algo en lo que se investiga mucho. De hecho, es en lo que yo trabajo, una de las cosas en las que trabajo. Buscamos alternativas para el vanadio, tanto buscamos alternativas como incrementar también esa densidad energética para posibles aplicaciones distintas. Si somos capaces de aumentar lo suficiente la densidad energética de estas baterías, incluso se podría pensar en utilizarlas en vehículos, porque sería llenar los depósitos con estos líquidos y cuando llegas a la gasolinera vaciar los depósitos y rellenarlos otra vez con los depósitos cargados, porque los líquidos pues se descargan. Y en la propia gasolinera, pues, mediante una electrólisis, las podrían volver a cargar. Estas baterías, como te comento, son dos depósitos enormes que tienen un sistema de bombeo que hace fluir esos líquidos hacia una celda electroquímica. Una celda electroquímica no es más que dos electrodos separados por una membrana, dos recipientes, y esos electrodos conectados por un cable. Y una vez entran en contacto ahí, si está cargado, pues automáticamente la reacción es espontánea, y si está descargado, pues con la energía que está llegando, tú lo que haces es forzar la reacción inversa y cargarlo. Hace falta una membrana específica, eh, que normalmente en estos casos es de nafión, es un polímero específico que se utiliza. Se utilizan disoluciones acuosas pero muy ácidas, con ácido sulfúrico como electrolito generalmente, y poco más. No creo que haga falta entrar en mucho más detalle porque no creo que sea aquí la cosa. Sí, se está poniendo un poco técnica y voy a aprovechar para que expliques, si puedes, Daniel, el concepto de densidad energética y por qué el vanadio tiene menos que, si he entendido bien, que el litio, o las pilas, más bien, las baterías, perdón, hechas con vanadio tienen menos. Si puedes explicarlo para que no todo el mundo desconecte. No. Lo que tiene densidad de energía es, como veis, o sea, es la cantidad de energía en el que podemos almacenar en un espacio determinado. Entonces, como os he dicho antes, esto no va de vanadio o de litio, va de que en este caso es un sólido y un líquido. Entonces, un sólido, como es más denso, puedes poner más energía en el mismo sitio.
Pero tiene el problema que os he dicho, de que como hay una estructura cristalina, esa se va deformando con el Ujú, tiempo ujú. y pierdes, no puedes hacer, digamos, ciclos como infinitos. Tienes un límite bastante claro de ciclos. Y el Las vanadio es líquidas, líquido, perdona. no, no, el vanadio está disuelto. Está disuelto Son, en el son líquido. sales, son sales de vanadio. Vale. Muy bien. Entonces, ahí está disuelto. Y no recuerdo cuál era la otra No, pregunta. no, era solo Eh, sí. estoy viendo aquí, no sé si la Wikipedia será correcta, las baterías de redox de vanadio tienen 20 vatios hora por kilo, que es Exacto. la mitad que una batería de ácido y que es bastante menos que litio-ion. Con lo cual Exacto. estaría muy lejos. El concepto es muy útil, evidentemente, lo de poder soltar el líquido donde está la carga eléctrica y repostarlo, ¿no? Es un concepto muy útil, pero claro, veo que el tema de la densidad energética es un gran obstáculo en este Energético. caso. Vamos a ver qué Para el Bueno, piensa. coche, pero al menos. Sí, sí, no, no, pues por Dani. supuesto, pero a ver, yo de hecho me dedico a la investigación, tenemos que ser optimistas y apuntar alto. Si ves cómo evoluciona la densidad energética de las baterías, desde las de plomo hasta las de litio actual, el salto es abismal. Entonces, esto es una tecnología relativamente nueva y aún le queda mucho por madurar. Y tenemos la esperanza de poder mejorar esta densidad energética. Quizá para el coche nunca llegue, pero sí que podemos fácilmente, yo creo, duplicarla o triplicarla en poco tiempo. Ahora vamos al tema del coche, si eso, si nos da tiempo. Rafael, quiero saber tu opinión y no sé, creo que Daniel ha dicho, si no me equivoco, que el problema técnico ahora o tecnológico son las baterías y que la red, cómo tendría que ser, bueno, con software y tal estaría más o menos listo. No sé si estás de acuerdo con todo esto y con las cosas que se han dicho. Hombre, el haber software y hardware ya te implica que el hardware tiene una vida útil y que es un sistema que lo que hace es meter más complejidad. De momento la humanidad no ha parado de hacer eso hasta ahora, de meter control y meter informática y meter sistemas digitales y aumentar la complejidad para aumentar los servicios y el automatismo y que la intervención humana, que suele equivocarse, pues prescindir de ella y hacer sistemas prácticamente automáticos y que se autorregulen. Eso en parte está muy bien y en parte, bueno, pues una servidumbre a la sustitución de todos esos materiales y toda esa circuitería, puesto que la vida útil de los sistemas electrónicos no es de las más largas que hay. O sea, tenemos un circuito eléctrico electrónico trabajando en alto rendimiento, las resistencias, condensadores y demás elementos activos, transistores, tienen un número de ciclos de vida y bueno, pues supone un coste importante si quieres hacerlo a gran escala y supone un mantenimiento importante, aparte de una inversión inicial bastante importante. Yo lo que entiendo es esto, si se pudiera implantar, serviría solamente, y perdón, vuelvo a insistir, para ahorro de las cantidades tan grandes que de momento se tiran de energía, por lo que ha dicho Daniel al principio, que se genera para consumirla y si no se consume se pierde, ¿no? Entonces, bueno, en una política de que vamos a tener que llevar si hay crisis energética, ya sea por techo de producción o por aumento de consumidores, si hay un techo, evidentemente la energía per cápita va a bajar y entonces tendremos que ser más cuidadosos con la que producimos y si además decidimos aprovechar la renovable que nos llega con más captores, pues tendremos la posibilidad de almacenarla para un posible futuro más racional y más eficiente, siempre que, claro, las cifras que nos dé la implantación, el desarrollo y la explotación de sistemas como el que está proponiendo sean viables económicamente. Viable económicamente para mí es que tenga una tasa de retorno adecuada a la inversión. O sea, que tiene que tener una tasa de retorno positiva y suficiente para mantener el estatus energético que tenemos ahora, ¿no? Entonces, a mí particularmente se me desconozco técnicamente, pero me gustaría saber si tienen la cifra, porque para mí eso es muy, muy, muy importante, es el rendimiento neto que tiene este tipo de acumuladores de sales disueltas de vanadio, ¿eh?
en pérdidas térmicas, la estabilidad química de esos productos, la dificultad de almacenaje, por ejemplo, por la corrosión. Todos esos problemas son problemas típicos, base, que han impedido que se pudieran implementar otras tecnologías, por ejemplo, la pila de hidrógeno o el coche de hidrógeno. El hidrógeno gaseoso es muy corrosivo, las pilas de hidrógeno tienen muchas pérdidas por calor, etcétera. Y entonces, ¿cómo se comporta químicamente y térmicamente y entrópicamente ese tipo de compuestos, independientemente de que, si, como él dice, el número de ciclos o el uso continuado va a suponer menor problema, eh, pues puede ser rentable almacenar un volumen importante de este tipo de disoluciones, siempre que el almacenaje sea eficiente, estable, y térmica o energéticamente rentable. Entonces, si pudiera darme esa cifra, pues me interesaría mucho. Daniel, no sé si tienes la cifra por ahí. A mano no las Ah, tengo, no, no. pero a Ah. ver, es rentable seguro, porque digo, si no, no se estaría aplicando. Bueno, en cuanto a estabilidad y todo eso que preguntas, es bastante técnico. Es decir, precisamente si se utiliza vanadio hoy en día es porque es las que ahora mismo tienen esa estabilidad, porque el hecho de que las especies estén disueltas favorece la reactividad entre ellas. Em, pero el vanadio, desde el momento estas sales que se han encontrado funcionan bien. El mayor problema de estas baterías, como has comentado, es el de la corrosión, porque necesitan medios muy ácidos, entonces hay que controlarlas muy bien, porque algunas veces pues las piezas fallan y hay que ir con cuidado. Pero lo que es de la eficiencia de la batería, bueno, lo busco si quieres y también hay un montón de artículos científicos. De hecho, este tipo de baterías es de la que más estudios hay, pero te aseguro que sale rentable, o sea, que no pierdes energía ni mucho menos. Eso incluyendo, por ejemplo, el sistema de bombeo, que hay que tenerlo en cuenta, porque hace falta hacer fluir lo de los tanques hacia la celda electroquímica. Entonces, luego, si quieres, te envío el artículo, porque los datos empíricos no los tengo en la mano, pero sí te digo que sale a cuenta, digo, si no, no se estaría aplicando. Pero, Daniel, en el proyecto en el que trabajas tú, todo lo que, el sistema que proponéis, ¿tenéis cálculos de si se podría aplicar en general en la red de española o mundial o de algún área? ¿O es todo, digamos, solo el desarrollo científico, teórico, técnico? No, a ver, esto va por niveles. Quiero decir, este proyecto, esta idea de la Smart Grid y con todo esto, Ujú. es un proyecto extremadamente grande, ambicioso y descomunal, que implicaría la colaboración de miles de personas de distintas áreas. Yo, concretamente, como os digo, me dedico al desarrollo de materiales para el almacenamiento de energía. Estos materiales pueden ser sólidos o líquidos. Y yo ahora mismo estoy desarrollando tanto sólidos como líquidos para este tipo de baterías. Entonces, yo sé los requisitos que tengo que tener al desarrollar estos materiales, estos líquidos, de cara a su aplicación, porque al final esto es un desarrollo para una aplicación concreta. Hoy en día no hay prácticamente aplicación directa, pero tienes que pensar en esa aplicación futura. Esa aplicación futura va a ser este tipo, o sea, se van a aplicar para almacenar para estos sistemas de energías renovables. ¿Y qué sentido tiene poner muchos sistemas de energías renovables si no los aprovechas con una red de este tipo? Entonces, más datos de la red, yo es que no os los puedo dar. Claro, claro. Puedo buscar estudios, los puedo dar porque yo sé los requisitos que tengo que tener, se me piden para el desarrollo de estos materiales para almacenar energía en función de las funciones que vamos a necesitar. Como, bueno, luego os puedo explicar, pues el coche eléctrico tiene sus necesidades, las redes estas inteligentes bueno, las baterías para almacenar energía de las renovables tienen unas necesidades, como por ejemplo los dispositivos flexibles tienen otras necesidades, porque sea flexible, obviamente. Entonces, pero yo me dedico simplemente al desarrollo de los Claro. materiales. No, me preguntaba, pero si se tenía en cuenta en el proyecto la posibilidad de escasez de fuentes de energía para montar todo el sistema y si tienen en cuenta que puede haber un decrecimiento en el consumo energético o si contaban con mantener estable el consumo energético, pero vamos, No, veo que o no, sea, esos números de consumo global, no global, con eso no, yo no trabajo. no trabajas Yo con eso. trabajo, Bueno, no. pues vamos a seguir adelante si quieres con has explicado el tema de las baterías y la otra batería de flujo. ¿Por qué te apetece seguir? No sé si lo del supercondensador lo has explicado ya o tenía que ver con la batería de flujo que nos cuenta. No, del supercondensador aún no he hablado. Bueno, cuando hablamos de almacenar energía, siempre pensamos en pila o batería, que al final son, pues un poquito, son hermanos, si podemos decir palabras sinónimas.
Pero hay un segundo actor que no se conoce, que son los supercondensadores. A lo mejor la mayoría de la gente el condensador le suena pues eso de que esté en un circuito eléctrico o algo así y no te imaginas que almacene energía esas cosas. Bueno, ¿os habéis dado cuenta alguna vez un cacharro cuando lo desenchufáis que el LED sigue encendido unos segundos? Eso es porque los condensadores de la placa siguen cargados y se están descargando y tardan unos segundos en descargarse y por eso pues ves el LED que funciona. No es suficiente para que el cacharro funcione, pero para que el LED del cacharro funcione sí. Entonces, eso es un condensador. Los supercondensadores dan un salto cualitativo de básicamente un factor de 1000 en cuanto a la capacidad de almacenaje que tienen, pero aún así están muy, 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 muy lejos de las baterías. De hecho, casi el concepto en cuanto a almacenamiento de energía, los condensadores y las baterías son prácticamente opuestos. Y ese es el mayor problema que tenemos hoy en día, que tenemos dos cosas opuestas y lo que queremos es algo que tenga las dos a la vez. Tenemos las baterías, por un lado, que como os he dicho, tienen muy buena capacidad, o sea, almacenan mucha energía muy bien en un determinado tamaño, las sólidas, pero lo que os he dicho, tienen pocos ciclos y además, es lo que os he dicho, dan la energía poco a poco, porque están limitados a ese movimiento del ion, que tiene que ir de un lado al otro y atravesar la membrana, y eso es lento. Eso, la cantidad de energía por tiempo, es lo que se llama potencia, es decir, tienen poca potencia. Y como sabéis, los cacharros grandes necesitan potencia. Tú mira una lavadora, tú mira aire acondicionado y un coche ni te digo, y un avión ni te digo, y un barco ni te digo. Por eso hay tantas dificultades para los barcos o aviones, porque las baterías de ion litio no tienen potencia. Tú puedes montar pues, celdas en paralelo, circuitos complejos para aumentarlo, pero aún así hay una limitación innata en la tecnología de que no permite. Y por otro lado tienes los supercondensadores. Un condensador es muy simple cómo funciona. Tú simplemente tienes dos placas metálicas, una enfrente de la otra. Y entonces tú eso lo cargas aplicando lo que se dice un potencial. Es decir, igual que tenemos el potencial gravitatorio, conocido como gravedad, si tú sueltas algo va de menos a más, pues cuando se aplica un potencial eléctrico, las cargas se mueven también de menos a más o de más a menos en caso de que sean negativas, porque van al revés. Entonces, tú lo que fuerzas es a que los electrones se muevan de una placa a la otra. Como están tan cerca la una de la otra, las tienes que tener una enfrente de la otra. En un lado se almacena carga negativa y esa que se ha ido del otro lado, con lo cual, como ha perdido, se ha quedado positiva. Y como están tan cercas, se estabiliza una enfrente de la otra. Entonces, entonces abres el circuito. Cuando tú lo cierras, automáticamente van a volver esas cargas negativas a donde estaban inicialmente. Y eso, como no hay ningún ion por en medio que tenga que funcionar, pasa rapidísimo, es instantáneo. Con lo cual, los supercondensadores, el problema de la potencia no tienen ningún problema. Pero como solamente se carga eso de forma superficial, es muy poquito lo que almacenan en comparación con una batería. Pero pese a eso, ya hay aplicaciones de supercondensadores que se utilizan como método de almacenamiento de energía. Un ejemplo ahora, pues os busco y os paso el link, pero en China hay tanto trenes como camiones que funcionan con supercondensadores. Y la gracia de esto es que como un supercondensador, digamos que tiene tanta potencia, se pueden cargar y descargar súper rápido. Claro, también duran poco, pero lo puedes cargar muy rápido. Entonces, si tú tienes un tren que funciona con supercondensadores, tú cada vez que tú llegas a la estación, lo cargas. Y se carga en el tiempo suficiente en el que sube y baja la gente, ya está cargado, y te da suficiente energía para llegar a la siguiente estación. Una vez llega a la siguiente estación, lo vuelves a cargar. Y así. Y con el autobús pasa lo mismo. En estación a estación se van cargando y así pueden funcionar. Como tienen un montón de ciclos, en comparación con las baterías, pongamos que una batería tiene unos 1000, 2000 ciclos. Los supercondensadores van de 100.000 a 1.000.000 de ciclos. Tienen un montón de ciclos. Pues ahí hay digamos que tenemos otra alternativa para gestionar pues todos estos sistemas eléctricos. Además, algunos que requieren mucha más potencia, que es el problema, como puede ser un tren o un autobús. Muy bien. Oriol, ¿quieres preguntar algo de este punto de los supercondensadores? Sí, Bueno. yo he leído sobre supercondensadores, creo que lo ha explicado muy bien, creo que hasta donde yo llegaba mi conocimiento pues coincide. Lo que no sabía es que estuviera se utilizase en la práctica para el transporte en estos momentos. Eso, si podríamos tener algo más detalles, es interesante. Y luego, claro, esto no deja de ser también, sigue siendo un vector energético. La energía hay que producirla en algún lado, ¿no? Ese es el pequeño tema que tiene esto, ¿no? Sí que había leído que, por ejemplo, para el coche, pues estaban buscando un supercondensador que fuera fácil de usar, porque llegas a la gasolinera y te cargan en segundos o en un minuto está cargado de nuevo y poder continuar, ¿no? Pero claro, esto de momento es una quimera, hasta donde yo sé. Entonces, estos trenes que funcionan
Claro, ¿cuánto es la distancia entre paradas? Claro, es que ahí es interesante saber hasta qué punto ha evolucionado esta tecnología. ¿Tienes algún detalle sobre eso, Daniel? No, los detalles exactos no, porque además, como os digo, eso ya es un tema más de ingeniería. Otra vez repito, yo me dedico al desarrollo de los materiales para esto, pero es que esto es un salto, porque yo desarrollo el material, pero es que luego hay unos ingenieros especialistas que hacen la batería como tal, o sea, eso es un dispositivo, y yo les doy el material, ellos montan esa celda. Pero luego hay otros que se encargan de conectar todas estas celdas, porque una batería no es una celda solo, se conectan muchas celdas de muchas formas, en paralelo, en serie, varias formas. Entonces, todo esto depende de cómo montes tú el sistema, pues te va a dar para más o para menos. Y eso es algo terriblemente complejo en lo cual yo no domino absolutamente. Así que ahí en ese terreno os puedo explicar de forma genérica, pero no en detalle. Y sobre el tema, no sé si Rafael lo puedes explicar tú, si no le pregunto a Dani, lo de que tengan que ser trenes y camiones para ir entrando ya en el tema del coche eléctrico, ¿es porque tienen que ser grandotes? ¿O, o hay otra dificultad? ¿O no hay ninguna dificultad? Adelante, Rafael. Bueno, que lo hayan hecho en aplicaciones grandes, me imagino que será por tema de espacio, ¿eh? Y me imagino también porque será tema de escalabilidad. O sea, está hablando de transporte público. El transporte público normalmente anda detrás algún estado financiando. Y entonces, pues claro, en las cosas experimentales el capital es muy importante y evidentemente pues para este tipo de investigación más desarrollo, pues eh, entiendo que las aplicaciones son estas porque te las exige el financiador, que será el Estado o una gran empresa, y querrá que los usuarios pues sean los máximos y la difusión máxima y que verdaderamente estudiar la viabilidad en algo en el cual puedan participar muchos usuarios que luego vayan hacia una rentabilidad del producto, como todo lo que hacemos, ¿no? Buscamos siempre que haya al final una rentabilidad que acaba en rentabilidad económica. Yo en esto, con los supercondensadores, no los conozco demasiado, pero entiendo que se portan como, en fin, salvo por la capacidad, se portan como los condensadores en sí, como tú has dicho, que se cargan sobre un aislante, una superficie y logra establecer una diferencia de potencial con una cantidad de coulombio en este caso y tienes pues, una cantidad de energía. El tema que yo conozco hasta ahora, si no por favor me lo rectificas tú, es que los supercondensadores tienen una limitación todavía muy grande en dos aspectos. Uno es en el voltaje. Los voltajes son bajos, con lo cual implica que tienes que hacer baterías de supercondensadores para poder tener un voltaje suficiente para que con corriente, en este caso continua, puedan mover eh, motores suficientemente potentes, con lo cual necesitas mucho voltaje y necesitas pues, una gran cantidad de supercondensadores. Y después el comportamiento del condensador y del supercondensador es que no se comporta en el abastecimiento del voltaje nominal, no se comportan en que suministran la potencia en una, digamos, una meseta de voltaje en el cual toda la vida de carga prácticamente eh, suplen de un voltaje estable, ¿no? Tú tienes una pila de 1,5 voltios y te va a dar el 85% de la vida a la pila 1,5 voltios y al final de la carga pues ya va a haber una caída del voltaje. En los condensadores la caída es permanente. Esto no se ha solucionado y entonces Ese las problema. formas de... sí, bueno, y entonces si no se ha solucionado el comportamiento, sí en el uso. El comportamiento este se soluciona metiéndole circuitos de control, trabajando con más voltaje y entonces tú ya luego vas jugando con el voltaje en caída para suplirlo de forma constante a la aplicación que tú quieras darlo. Entonces, volvemos a la complejidad que, bueno, que tenemos que ir solucionando según se nos van dando los problemas, que es lo que la humanidad viene haciendo desde que el hombre, ¿no? La pregunta es, ¿hay cifras tanto de esto como de las otras pilas de flujo del coste por kilovatio? O sea, en un mercado competitivo eh, que, en el cual tú tienes una batería de plomo, una batería de ion litio, una batería AGM por la construcción interna, una batería de flujo de vanadio o un supercondensador, eh,
qué coste, por lo menos comparativo, tiene el almacenamiento del kilovatio hora de energía en coste económico, en euros, en dólares, y qué vida me va a dar para hacer una media de la capacidad de explotación que yo voy a tener de ese coste por kilovatio hora por el número de ciclos. O sea, verdaderamente supone una ventaja industrial y económica con respecto a lo que ya hay. Está ahora mismo igual, está por debajo, tiene buenas perspectivas. Esa es el kit de la cuestión, porque claro, evidentemente para hacer una cosa cara me quedo con la barata y ningún inversor va a hacer lo contrario. Entonces, si yo tengo una solución de ingeniería, la solución de ingeniería pasa porque haya una financiación y haya una implantación. ¿Cómo está económicamente o cómo está técnicamente en costes comparativamente esas tecnologías con las actuales si tienen esas cifras? Daniel, te lo estamos pidiendo muchos numeritos hoy. Sí, numeritos que no son lo que yo acostumbro a moverme porque los que estamos acostumbrados a movernos en el laboratorio estamos más cerrados a otros números, ¿no? Uh-huh. Sí que te puedo decir, no los tengo en la mano, todos estos los tendría que buscar porque sí que hay un montón de artículos que te lo dicen, que ahora mismo no está en lo que se considera rentable. Las baterías de flujo no son rentables, o sea, en cuanto cuesta el kilovatio hora. Pero como te digo, es una tecnología muy nueva, entonces hay estas cosas pioneras que algunas se monta para ver cómo funciona y no está extendido ni lo va a estar, aún va a tardar. Pero es una tecnología muy, muy nueva que prácticamente sigue siendo una tecnología de laboratorio. Entonces, necesita un tiempo para madurar y que saquemos alternativas, sobre todo al vanadio, porque eso es lo que hace que el precio se vaya a la porra, porque es carísimo. Entonces, bueno, la perspectiva no sé si sean 5, 10 años o 15, pero tienen mucho margen de mejora estos sistemas. Están saliendo cosas muy chulas, estudios muy interesantes con nuevas formas de verlo que claramente van a cambiar esto. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. El tema de lo que cuesta frente a la economía real no es algo que tenga en cuenta normalmente. Nosotros desarrollamos tecnologías nuevas y luego vemos si eso se puede aplicar o no, pero no vemos cuando trabajas en laboratorio hay muchos costes que no los asumes, que luego se van a tener que hacer. Entonces, esos números por dinero, no lo sé. Sé que están por debajo, o sea, no son rentables ahora mismo, son mucho más caras que cualquier otro. Y respecto al tema de los condensadores y la potencia, eso es innato de un condensador frente a una batería. Una batería funciona con un proceso químico y ese proceso químico se da un potencial concreto. Entonces, por eso tienes una meseta, como bien ha llamado, porque mientras ese proceso funciona, básicamente vas a tener ese potencial. Un condensador de ninguna manera va a tener o sea, va a caer, es lineal, no hay nada que hacer, o sea, es como es la tecnología, no se puede arreglar, a no ser a un salto más allá de otra cosa que voy a explicar que se complica un poquito más, que sean un sistema híbrido. Pero antes de moverme al sistema híbrido, el hecho de que se haya implantado lo de los supercondensadores en trenes o autobuses, no es porque sean grandes o porque hay un sistema público detrás, es simplemente por un sistema logístico. Es decir, si tú tienes que saber que eso se descarga muy rápido, tienes que tener muy claro que va a ir de un punto tienes que tener una ruta muy preestablecida para poder calcular bien que te llegue la carga y que lo puedas cargar en cada punto. Eso no lo puedes hacer con tu coche, porque tú no tienes una ruta preestablecida normalmente, o no con tantos puntos de abastecimiento como pueden tener estos sistemas. Entonces, un transporte público con una ruta muy marcada, con muchos puntos, se da a eso. Otros sistemas no. Básicamente es por eso que se ha aplicado en este sistema. Y respecto a lo de los híbridos, es otra cosa en las que trabajamos. Trabajamos en desarrollar nuevos materiales que sean capaces, que son una mezcla, por decirlo fácil, mal y pronto, de condensadores con especies químicas que reaccionan de forma redox, con lo cual somos capaces de tener en el mismo material un comportamiento que se dice capacitivo de condensador y de batería al mismo tiempo. Pero eso está muy, muy verde aún. Y había una cosa más que me había dicho, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo, perdón. No, perfecto, si estamos contestando a todo y vamos, y Oriol y Rafa también entienden muy bien todo lo que estás contando, que tiene su complejidad y está muy interesante todo lo que contáis todos. Vamos a entrar en la última parte ya del programa de hoy, no sé si nos va a dar tiempo, espero que sí, a
a ver qué significa todo esto de la Smart Grid en relación con el coche eléctrico. Ahora te pido que nos hagas una pequeña exposición y ver el final de la parte de solución que propones. A ver si da tiempo en tu investigación. Empieza con, si quieres, con la relación que tiene todo esto con el coche eléctrico y con su implantación o... Adelante. Bueno, lo de la Smart Grid, precisamente, bueno, es algo muy ambicioso, que es un futuro muy lejano si se da, que es muy complicado, que tiene muchísimos impedimentos, pero al final, si lo que queremos es basarnos en fuentes de energía renovables para obtener la mayoría de la energía que vamos a utilizar en nuestro día a día con cuotas de consumo similares a las que tenemos hoy en día, esta es, de momento, que yo sepa en el plano científico, la solución que se plantea como la buena, la que, según los números de quienes las han calculado, que no es lo que yo me dedico, dan. No, otra vez, no tengo esos números. Es que esto es muy complejo. O sea, cada quien hace una cosa y esta no es la mía. Entonces, pero claro, esto es del plano a vamos a generar electricidad, como bien dices. O sea, vamos a utilizar esas fuentes para generar electricidad, con lo cual no tiene sentido generar tanta electricidad si nuestros coches van a seguir funcionando con gasolina. Entonces, hace falta que todo funcione con electricidad para aprovechar esa energía que estamos convirtiendo en electricidad. Si no, la tenemos que convertir en otra cosa. Entonces, esa es la principal, perdón, esa es la idea, ¿no? De por qué hace falta que el coche sea eléctrico, que el tren sea eléctrico, por ejemplo, mediante supercondensadores, porque a lo mejor las baterías no dan suficiente potencia para que lo mueva una batería. Y esa es la idea de una posible solución muy viable, muy real sobre el papel, de cómo podríamos funcionar básicamente con energías renovables. Y ojo, no estoy diciendo que tengamos que funcionar simplemente con energías renovables, porque lo que no podemos hacer, bajo ningún concepto, es lo que está pasando ahora, que dependemos única y exclusivamente de fuentes unas concretas. En la variedad es en lo mejor que podemos tener. Nos podemos centrar en las mejores, pero nunca va a ir mal seguir pudiendo tener pues, combustibles fósiles para ciertas cosas u otras fuentes. Podemos usar principalmente unas, pero depender exclusivamente de algo es muy peligroso y no vale la pena hacer eso. Y simplemente una cuestión que quiero hacer respecto a ¿por qué se utiliza tanto la gasolina, por ejemplo, en los coches? Bueno, porque, como os he dicho, si miramos tenemos por un lado condensadores y por otro baterías. Unos tienen potencia y otros almacenan mucho. Resulta que la gasolina, cuando tú la aplicas de forma en combustión, lo que tiene es una relación de potencia y almacenamiento por volumen muy buena. Muchísimo más que una batería y que un condensador. O sea, sería como un condensador y una batería, los mejores condensadores, las mejores baterías, si los juntaras nominalmente, pues darían eso, lo que da la gasolina. Por eso funciona tan bien con coches, camiones, portaaviones y aviones, o cohetes. Pero tiene su coste pues climático, que es lo que tenemos que al final, es que a lo mejor aunque esto no sea tan rentable y sea un coste y al final, pues mira, el dinero es dinero, pero si te quedas sin aire que respirar y si las temperaturas suben 45 grados, pues mira, al final yo creo que vale la pena hacer la inversión, ¿sabes? Ya, bueno, pero quizá la tiene que hacer alguien. No sé si tú tendrás todo el dinero para hacerla o los estados o quién tiene que hacer esa inversión. A lo mejor, no sé si está por la labor, pero por lo que parece que no. Pero bueno, que siga comentando todas las ideas que has dicho, Rafa. Adelante, ¿tú qué piensas? ¿Que sí que va a hacer alguien la inversión o no? Rafa, ¿no te oímos? ¿Estás con el Sí, micro? perdón, es que tenía el micro quitado, perdón. Claro. En esto, bueno, yo es que en esto pienso en la pirámide de la energía como fluye, ¿no? O sea, si tú tienes dinero es porque has tenido antes energía disponible para crear el capital. Entonces, por supuesto, lo que ha dicho antes Daniel de la gasolina, porque se usa, porque tiene una densidad energética tremenda, que me parece que son casi 9 kilovatios hora por litro, ¿eh? Es que es una barbaridad. Pero mire usted, es que la gasolina es que es fuente de energía. Es que la gasolina, usted se va a Irak o a Arabia Saudita o a Libia o a Nigeria y hace un boquete de 1.500 metros y sale ¿eh? millones de barriles que nada más que tengo que ir a una refinería, separar el resto de componentes que también me van a ser rentables y quemarla. Es que la tengo ahí. Es que se nos olvida el pensar que los combustibles fósiles, son otro vector energético. O sea, es un vector energético que se ha ido haciendo por la geología terrestre durante millones de años, que los restos orgánicos que han ido sedimentando, etcétera, etcétera, con un proceso se ha almacenado ahí, pero no son más que otro vector de energía solar.
sea, la energía fósil es una energía solar fosilizada y fue en su día un vector energético. Perdón, hoy en día es un vector energético de una fuente energética pasada, ¿eh? Que fue la energía solar que vino del Sol hace esos millones de años. Entonces, ese es el secreto del uso de los combustibles fósiles, la disponibilidad. Es que esos señores nada más que tienen que coger, meterlo en un petrolero y pedir dinero con el cual es tener otros bienes que normalmente son bienes y servicios que nosotros le damos del desarrollo tecnológico industrial que tenemos y en esos países la mayoría cambiamos tecnología por materia prima. Ese es el secreto del uso de los fósiles. Es que están ahí. Es que es un vector antiguo que ya no lo hemos encontrado. Es un tesoro energético. Entonces, el pensar en los mix de energía o sea, que nos suministran ahora, diversificarlo, pero ¿de dónde viene toda esa energía? ¿No? ¿De dónde viene la energía que vamos a utilizar en ese grid, en esa batería, en ese supercondensador, en cada una de las cosas que queremos nosotros utilizar? ¿No? Porque eh, la densidad energética es importante, pero la gratuidad es mucho más importante. Y el encontrar un fósil es que no es gratuito al propietario de él. Y Rafa, el tema del coche eléctrico no has dicho nada. ¿Cómo lo ves? ¿Estabas de acuerdo con lo que ha comentado Daniel? Es que el tema del coche eléctrico, volvemos a lo mismo. O sea, si lo que tenemos es una menor cantidad de energía y tenemos dificultades para almacenar energía eléctrica, el coche eléctrico ahora mismo es un juguete de ricos. El coche eléctrico, aplicarlo a la escala que tenemos ahora de una persona, un ciudadano, un coche, está muy lejos de que no tenemos suficiente energía para poder abastecer en los kilovatios hora que proporciona esa gasolina que no hemos encontrado en los yacimientos por un almacenamiento procedente de otro tipo de energía en una batería. Y además, si queremos implementarlo con un impacto de un coche, una persona o un coche cada 5 personas en un mundo de 7.500 millones de personas, antes hablábamos de que no había suficiente platino para los catalizadores de una pila de hidrógeno. Pero usted, es que tampoco tiene usted cobre para electrificar todo. O sea, estamos hablando del coche que es a lo mejor un 25% del transporte por vehículo de producción, el 25% del consumo de energía primaria mundial. Pero usted, es que usted no tiene cobre para electrificar autobuses, para electrificar trenes, para electrificar barcos, para electrificar automóviles. Vamos a chocar con otros problemas de materias primas a la hora de querer fabricar esos conductores. Entonces, el coche eléctrico está muy bien, todo lo que se ha desarrollado teniendo en cuenta todo la sabiduría industrial, química, informática que tenemos para poderlo fabricar en la calidad que tienen ahora. Pero estamos lejos en autonomía, estamos lejos en precio, estamos lejos en cantidad de materias primas necesarias para poder fabricar baterías, para fabricar conductores, para fabricar catalizadores, para, en fin, entiendo que el factor de escala está muy lejos de lo que el usuario medio sueña. Está muy bien como lo que hemos logrado hacer en 1 año, pero con todo el saber industrial que tenemos almacenado hasta ahora y todo el capital que somos capaces de manejar ahora. Pero en un ambiente, en una sociedad en la cual haya menos capital y menos energía, yo lo veo muy complicado pensar en un coche eléctrico para todos. Muy bien, gracias, Rafael. Vamos, Daniel quería intervenir. Adelante, Daniel. Me quería decir simplemente respecto a lo de que el petróleo es muy fácil obtenerlo porque es pinchar y sale, eso hace tiempo que acabó, y pese a que imaginemos que aún se puede hacer pinchando y que salga, el proceso químico industrial para destilarlo y sacar las fracciones que son útiles no es baladí. Si te pones a mirarlo es terriblemente complejo. ¿Y qué quieres que te diga? Me parece bastante más simple mirar arriba y ver que te llega luz y te llega mucha. O sea,
No digo que el petróleo no sea fácil y lo hemos usado mucho, pero quiero decir, más fácil que lo que te está llegando sin que hagas nada. O sea, no lo tienes que pinchar y destilar. En ese otro no tienes que hacer nada. Poner la placa fotovoltaica y ya está. No sé, creo que si te pones a mirarlo así, que luego vienen los costes industriales y que una cosa con los años, como es lo que sea, el vector que se ha seguido, ya está amortizado y se ha invertido mucho y es eso, pero eso no tiene que quitar, por lo menos desde mi lado, que yo no veo tanto el dinero y la economía, yo lo que miro es qué tenemos que hacer si queremos pues que este sitio pues siga siendo habitable. Pues tenemos que olvidarnos de eso y lo otro tampoco es tan descabellado, es que o sea, mirar arriba y el sol que te llega y una cosa más, por ejemplo, lo del cobre, lo de la red, ya os he dicho, no es lo mío. Y el cobre, pues podría ser una limitación también. Pero bueno, si miras abundancia en la Tierra, pues hay mucho carbono. Y el carbono, en muchas formas, es conductor, se podría utilizar. No lo sé, ¿eh? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero por soluciones, como dices, el ingenio humano es muy grande y podemos buscar muchas. Rafa, no sé si quieres contestar y a lo mejor matizar esa cuestión económica que a lo mejor es más ecológica de lo que parece. Adelante. Sí, sí, vamos, el grafeno, ¿no? Tenemos ahí, pero es carísimo. El grafeno es carísimo. Y bueno, sobre la energía solar, que nada más que poner la placa, hay que hacer la placa y es complicado hacer la placa y hay que tener una experiencia industrial y un capital muy grande para hacer la placa. Y la placa solamente te da electricidad los días soleados y en determinadas latitudes suficiente. Y comparado el 5% o el 10% que te pueden llegar a dar las placas de la producción eléctrica con el 85% de la energía primaria que suplimos ahora a través de los fósiles, es que el factor de escala se me va. O sea, que yo veo muy bien que aprovechemos y abandonemos los fósiles porque son evidentemente muy contaminantes y estamos ya perjudicándonos por el calentamiento por lo global y por las emisiones, etcétera, la calidad de vida humana ya en un rango en el cual no está siendo perjudicial. Pero vuelvo a decir, o sea, no tenemos la cantidad suficiente de posibilidad, o sea, no tenemos el potencial suficiente con las renovables de llegar a suplir a la humanidad lo que se suple ahora con los fósiles. Y esto es una cosa objetiva. Ahora, que todo esto que hemos estado hablando sirve para optimizar, sirve para aprovechar, sirve para racionalizar y sirve para suplir en una sociedad que vaya a un menor consumo energético. Por supuesto que sí, pero que mientras haya gas natural y haya petróleo y haya carbón y tenga una rentabilidad mayor, se va a utilizar el otro. Sencillamente por la disponibilidad, porque hay otro factor importante. O sea, en el primer mundo somos capaces de utilizar un coche eléctrico que vale más barato 25, 30, 40, 50 mil euros, ¿no? Empezando por un Tesla. Pero el petróleo que dejemos nosotros utilizar, porque pues, lo implantemos muchísimos coches eléctricos en el primer mundo, al final va a tener una relajación de precios en el mercado global y lo va a utilizar un país en vías de desarrollo. Se va a utilizar de todas las formas, queramos o no queramos. Y además esos países que están en desarrollo no van a pensar en hacer una reglamentación muy severa contra su propio desarrollo. O sea, Antonio Turiel siempre me acuerdo de la frase que decía que todo lo que hay disponible rentable económicamente y rentable energéticamente se va a utilizar. Y si no lo utilizas tú, lo utilizará otro. Y eso entiendo que va a ocurrir. ¿Eh? Y me parece bien todo este tipo de desarrollo que estamos teniendo, pero que en realidad, si estamos eh, eh, pretendiendo solucionar un problema global, creo que todo lo que no conlleve una restricción del uso de energía primaria en el mundo, ¿eh? Que además precisamente viene de la fósil, no va solucionando el problema. Estos son paliativos, son afinamientos, son optimizaciones, pero al final tenemos la paradoja de Jevons que hace que si es rentable su uso, pues se va a utilizar más, con lo cual el mismo desarrollo de una cosa más eficiente va a hacer que se consuma más. Y en este caso se va a consumir más electricidad. Y como la electricidad viene aproximadamente también el 80% de la energía fósil, pues vamos a incrementar el uso de energía fósil. Ese es el apéndice, la idea que yo quiero transmitir. No que lo otro esté mal, yo lo otro lo veo estupendamente, pero que todo pasa porque tenemos que consumir la globalidad del mundo menos energía. Y eso ahora mismo es imposible porque las cifras eh,
que se quieren en todos los estados, empezando por el nuestro, es que haya un PIB mayor. Y el PIB del mundo es directamente proporcional al uso energético. Si hay menos uso energético, es menos PIB. Por lo cual, estás cargándote todos los objetivos políticos de todos los países del mundo, de todas las empresas del mundo y todo lo que supone bienestar. Entonces, ese muro está ahí. Daniel, adelante. ¿Querías también intervenir? Sí. Simplemente decir que estoy completamente de acuerdo contigo y que simplemente matizar que esto es una idea de proyecto a muy, muy larga escala, que desgraciadamente veremos que se usarán los combustibles fósiles hasta que se agoten con las consecuencias que hayan que tener, porque es lo que interesa a los gobiernos, desgraciadamente lo sé, pero como digo, simplemente esto es una idea, un proyecto a muy largo plazo. Se podría intentar acelerar más o menos, se va a retrasar lo máximo posible seguramente, pero algún día nos quedaremos en carbón, nos quedaremos en petróleo, nos quedaremos en gas natural. Y ese día la alternativa pues, habrá que buscarla, ¿no? Uh-huh. Sí, y de hecho esta es una viable. Y decir, tiene toda la razón del mundo. Esto no se puede aplicar de un día para el otro, ni en 5, ni en 10, ni en 15, ni en 20 años. Esto es complicadísimo. Y por desgracia no hay intereses. Entonces, en eso estoy completamente de acuerdo. Simplemente poner a la mente en la gente que esto no es algo para hoy, ni para mañana, ni que a lo mejor ni lo veamos nosotros. Claro, de hecho está muy bien que vengas a contárnoslo por eso, para que la gente lo sepa, también sepa que lo estáis haciendo y de alguna manera pues ganéis financiación en algún futuro, vosotros o más adelante las próximas generaciones, si es que va a tardar tanto en aplicarse. Vamos a empezar la ronda de conclusiones con lo que nos nos diga Oriol, que seguro que tienen algo que decir de todo lo que habéis hablado. Sí, básicamente, pero yo discrepo un poco en que sea exclusivamente cuestión de intereses. En cuanto a agotar el petróleo y agotar el carbón, pues sabemos por cómo se comporta por el pico de Hoover y cómo funciona pues la extracción, etcétera, que no es eso no es como un coche, ¿no? Que llega la aguja al final y se acaba, ¿no? Habrá muchas realidades económicas que golpearían mucho antes o que golpean mucho antes que cuando llegamos a ese punto, ¿no? Como tú ya bien has comentado, de que el proceso para procesar ese petróleo, que cada vez es de origen, normalmente ya empieza a ser ya mucho de origen no convencional, pues cada vez es más caro, más complejo, etcétera, ¿no? Eso todo son realidades, ¿no? Como yo ya he dicho muchas veces, estos conceptos los usaremos, pero el futuro son menos coches. El futuro son más racionalidad a la hora de utilizar nuestros recursos. El Smart Grid también consistirá en que te diga cuándo puedes encender una lavadora y cuándo no, porque claro, habrá momentos bueno, pues tendrás, a lo mejor también eso forma parte del Smart Grid, ¿no? Ahora puede usted encender la lavadora, ¿no? Una app del teléfono y se pone en marcha, ¿no? Porque hay una constricción, ¿no? En la electricidad que se está produciendo, la electricidad que tienes disponible, ¿no? Entonces, todo esto es bueno avanzar en ello, es siempre bueno tenerlo. Todas esas herramientas que podamos tener, bienvenidas sean. Que no muchas veces la gente se piensa que, bueno, hay que volver a las cavernas. No, hombre, no. Hay que gestionar todo esto, ¿no? Y toda tecnología que además sea respetuosa y tal, es bienvenida y habrá que utilizarse, ¿no? Pero también nos tenemos que mentalizar que hemos vivido un momento muy particular de la historia con unas fuentes energéticas como son las fósiles de altísima densidad energética, de muy fácil transporte y muy útiles, ¿no? Han sido unas fuentes energéticas que bueno, nos hemos comido lo mejor del plato, ¿no? Ahora empiezan a quedar otras cosas que, bueno, habrá que ver si en algún momento en el futuro, porque claro, eso tampoco se puede descartar, pero yo en principio soy escéptico, sea tan versátil como lo que tenemos ahora, ¿no? Con las fósiles, ¿no? Es la realidad. Pero bueno, habrá que ir dando pasos y como yo digo, esos pasos hay que darlos y aunque no podamos llegar hasta el final, por lo menos hay que avanzar. Hay que avanzar y bueno, y muchas veces al final no puedes ver el camino, pero eso muchas veces es ponerse a andarlo, ¿no? Y eso es el punto
que yo veo positivo y que hay que ir hacia él, ¿no? Entonces, pues sí, hay que caminar hacia las renovables, hay que caminar hacia, bueno, pues lo que tengamos en nuestra mano, ¿no? Para ir resolviendo el problema que estamos creando con esta quema de combustibles fósiles. Todos sabemos el cambio climático, no lo hemos hablado 1000 veces en el programa, ¿no? Bueno, y hay que ir lidiando con los problemas y la gente se tiene que ir concienciando de los problemas que van a ir, a los que nos vamos a ir enfrentando, ¿no? En el futuro. Muchas gracias, Oriol. Dinos dónde te podemos seguir. Pues en Twitter como Oriol de María, últimamente el monotema, pero también de estos temas y de seguridad informática también hablo. Bueno, para eso está Twitter, ¿no? También para uno desfogarse con los temas que Sí. son tendencia. Sí, Muy bien, exacto. pues vamos a dar paso ahora a Rafael para dejar a nuestro invitado de hoy especial, a Daniel, que cierre el programa. Rafael, cuéntanos también, aunque creo que antes has concluido y has dicho muchísimas de tus ideas principales y te has aclarado bien, pero si te queda algo y si no, ¿dónde te seguimos? Bueno, principalmente quiero decir que, bueno, no quiero ser el más pesimista del programa, pero veo unas limitaciones y veo una aplicación, entonces me gusta solucionarla, me gusta plantearla, a ver qué solución tiene y después me gusta mostrarla porque no quiero que la diosa tecnología no haga sombra y no haga tener un credo en el cual nos vayamos caminando hacia un futuro en el cual no seamos conscientes de que nos vamos encontrando con bastantes problemas. Pero bueno, los abuelos tienen dichos para todos, decía mi abuela, la necesidad tiene un pico, ¿no? También hay otro refrán que dice que el hambre agudiza los sentidos. Bueno, con esto lo que quiero decir es que, por supuesto que estoy a favor de todo tipo de investigación y entiendo que cualquier tipo de investigación, por ser precisamente I+D y necesitar ese porcentaje que necesitamos de los PIB en I+D, es la que verdaderamente nos puede, si no solucionar, paliar todos los problemas que nos puedan ir surgiendo. Esto ha sucedido desde que el hombre empezó a utilizar su cabeza y nos encontramos donde nos encontramos. Hemos tenido muchos problemas, pero hemos solucionado otros muchísimos problemas y si no, que venga Dios y lo vea, el éxito que ha tenido el ser humano en la Tierra. Entonces, con esto decirle a Daniel que evidentemente que yo animo a todo a todo este tipo de investigación, a todo este tipo de esfuerzo y que verdaderamente si en algún momento un investigador tiene miedo o tiene que los tiempos se le agotan o que tiene verdaderamente necesidad de solucionar un problema, todo este ambiente restrictivo va a ayudar al hombre a motivarse para poder solucionar los problemas que tenemos en el horizonte. Llámense escasez energética, llámense enfermedades, llámense cambio climático o llámense superpoblación. Evidentemente, animo y estoy a favor del esfuerzo que hacen todas estas personas tan bien formadas que se esfuerzan para que el mundo mejore y evidentemente todo tiene un periodo de investigación, de maduración y de implantación y espero que esto siga por ese circuito y todo esto que hablamos, tratamos y investigamos sea para mejor. ¿Te podemos seguir en algún blog o Twitter o algo? Pues yo solamente escribo y últimamente poco, porque la verdad que estoy bastante ocupado actualmente. Suelo escribir en mi perfil de Facebook, en mi muro de Facebook, o en Crisis Energética de Facebook, o en el debate de energía de Facebook. Y muchas gracias por invitarme, por contar conmigo. Gracias a ti, que la verdad es que hace mucho que no venías, pero estás siempre en la forma. Has seguido todo lo que ha dicho Dani y has dado unos puntos clave, pero vamos, de una manera, has puesto ahora un punto hasta de optimismo. Así que muy bien, muchas gracias, Rafa. Daniel, cuéntanos lo que quieras responder por último. No sé si te has quedado contento con toda la explicación que nos has podido dar hoy o tenemos que hacer otro programa. Eso lo vamos viendo como quieras y concluye. Y cuéntanos de dónde te podemos seguir también. Daniel, ¿no te oímos? Hola, hola. A ver, Ahora, perfecto. tenía otra ventana abierta y el control M no servía. No ha ido. Vale. Nada, en primer lugar, agradeceros muchísimo la invitación. Es un honor estar aquí y felicitaros por el proyecto. Creo que sois un medio alternativo genial
Y a ver, respondiendo yo lo de otro programa, bueno, quizás si no han quedado claros los conceptos de primera vez dicho, porque bueno, como os digo, estoy acostumbrado a tener soporte visual y dicho así de palabra es complicado explicar estas cosas. No tengo ningún problema en volver aquí y explicarlo. Más o menos en general he explicado todo lo que quería explicar. Potencia es un concepto importante, las baterías normales no nos sirven para eso. Tenemos alternativas. Bueno, de hecho, la tecnología pues de ion litio aún tiene bastante recorrido. Hay muchas cosas que podrían salir y cambiar. Bueno, pero en general lo que quería decir ya lo he dicho. Y de hecho me ha parecido genial tener aquí a Oriol y sobre todo a Rafa poniendo ese punto distinto, ¿no? Yo tengo una visión de laboratorio y muchas veces es difícil. Son mundos muy distintos y hay un momento en los que tenemos que conectar y es muy difícil normalmente para la gente de laboratorio porque tenemos que trabajar en unas condiciones que son unas cosas muy distintas. Cuando das el salto a prototipos ya es otro tipo de estudio y cuando ya das el salto a planta piloto a producción en masa es otra cosa. Entonces, como digo, está muy bien tenerlas aquí porque si no mi mensaje a lo mejor suena muy optimista y bueno, tenemos un mundo que tiene unas normas y no es tan fácil hacer las cosas, ¿no? Entonces, para mí ha sido genial que me pongan este punto, ¿no? De no, para nada lo veo como ahí el lado malo o el lado crítico, ¿no? Todo lo contrario. O sea, yo creo que da más enfoque a que la gente vea cómo son las cosas y que no es fácil. No sé, poco más. Decir que a mí, bueno, seguir en cuanto a divulgación, hago poquita, no hace mucho que empecé. Ahora no recuerdo si era el 6 o el 13 de noviembre, daré una charla en el CSIC un poquito sobre esto. Se puede seguir a través de internet, de la página web del CSIC. Si buscáis lunes de divulgación o lunes científicos o algo así, os saldrá. Y bueno, pues eso, el lunes es un lunes, no sé si el 6 o el 13, ahora no me acuerdo, de noviembre a las 6 de la tarde, creo, 6:30 por ahí. Daré una charla y la podéis ver en directo. Y por otro lado, bueno, no tiene nada que ver, aquí me habéis dado permiso a decirlo, yo tengo un podcast también, es de videojuegos, se llama Indie Podcast y bueno, lo podéis encontrar también en iVoox y en iTunes, así que nada, y repito, muchas gracias por la invitación. Estupendo, Daniel. Daniel Rueda, para quien busque lo del CSIC, ¿no? Que sepa cuál es tu nombre y te identifique y vuelva a oír estos temas que también manejas. La verdad es que habéis entre los tres demostrado que Radioactividad es un podcast especial y que tratamos temas que no trata casi nadie. Yo tendré que volver a oírlo para empaparme bien de las cosas, pero ha sido muy interesante y espero que suficientemente divulgativo. Nada más, yo os doy las gracias a Juan Martínez por su trabajo en postproducción y a Juan Carlos Barba por la coordinación en general de Colectivo Burbuja. Os invito a que vayáis a colectivoburbuja.org donde podéis allí apoyarnos para que sigamos sacando podcasts. Muchísimas gracias y hasta la próxima.